Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú, no importa qué pase, tienes que encontrar algo por qué luchar. Esta es una de las frases que más nos ayudan, o mejor dicho, es la frase que más nos ayuda a entender o a tener una comprensión de lo que es este personaje. ¿De quién hablamos? De Joe Miller. Bien, Joe Miller en The Last of Us. Primero que nada, muy buenas tardes, yo soy Jevem y esto es Sí que lo necesito. Y porque sí que lo necesitamos, hoy analizaremos un poco sobre Joe Miller de The Last of Us. ¿Quién es Joe Miller? Joe Miller es o bueno, antes de que esto pasara, bueno, para los que no saben, Joe Miller, bueno, creo que no hace falta que lo diga, pero lo menciono. Es un personaje de un videojuego que se llama The Last of Us. Un videojuego que se basa, pues, en la historia de un mundo posapocalíptico que fue, pues vaya, la... Básicamente son zombies y toda la base de estos zombies es un hongo que se llama Cordyceps. ¿Quién es Joe Miller? Joe Miller es un padre soltero que vivía en Texas con su hija Sarah. Durante los primeros minutos del juego, Sarah es trágicamente asesinada, lo que marca un antes y un después en la personalidad de nuestro protagonista. El hecho de que esto haya pasado en la vida de Joel nos hace entender el porqué de la frase del principio. ¿Qué pasa? A lo largo de 20 años, Joel sigue mmm, su vida como un superviviente, haciéndose contrabandista, desconfiando de la gente, es un personaje muy violento, sobrevive en este mundo posapocalíptico sin ley y todo esto, todo esto que lo lleva o todo esto que construye lo lleva a que se encuentre en su camino con la coprotagonista de la primera entrega, Ellie, que es un personaje que, pues, como ya lo conocen en muchos, o bueno, ya muchos lo conocen, esta Ellie es un personaje que es inmune al Cordyceps. Y Joel se le encarga que tiene que atravesar prácticamente bueno, no, sí, tiene que atravesar el país porque, pues, básicamente es un encargo. Pero vamos a analizar un poco más a fondo a Joe Miller. Y me iré un poco rápido porque creo que ya vi que no les gustan mucho los formatos largos, al menos por el momento. Vamos a ver. Joe Miller tiene algo que llaman un paternalismo traumático. Ellie revive o despierta en él una figura paterna que había enterrado desde la muerte de su hija. Porque imagínense, el haber perdido a su hija para él fue, o más bien es el evento más traumático para él. Muy por aparte de lo que el mundo se haya ido a la mierda. Básicamente esto fue como, ¿y ahora qué hago? La moral de Joel es gris, que quiere decir que toma decisiones para salvar a sus seres queridos, aunque eso implique hacer daño a otros. Eso es lo que ha puesto mucho en duda si Joel es un héroe o un villano. Yo creo que no es ninguno de los dos. Joel es un personaje que se nos ha mostrado como el más humano que puede haber. ¿Por qué? Porque es justamente nosotros muchas veces tomamos este tipo de decisiones para salvar a nuestro círculo más cercano, aunque eso cause daños a otros. Está bien, está mal, depende de cada quien. Pero al menos eso es a lo que o las decisiones a las que llegamos por tener a nuestro círculo cercano protegido, digámoslo así. A lo largo de todo el juego, de toda la historia, Joel siente culpa por todo lo que hace, por lo que pasó desde el inicio con la muerte de su hija, que él fue prácticamente el culpable, o así al menos él lo siente, y siempre existe, o siempre está este sentimiento de redención, lo que pasa con Ellie. Que Ellie es una niña que se encuentra, que quiere salvarla, que a toda costa quiere salvarla, por el simple hecho de que no quiere ver morir a alguien más,
o alguien que considera su hija. Porque a lo largo de la historia, a Ellie le empieza a tener este cariño y justo como les mencioné, en Joel despierta esta paternidad que él creía estaba muerta. Pero no, ahí seguía. ¿Qué podemos hablar sobre Joel? Psicológicamente, me refiero. Joel tiene un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Justo la muerte de su hija en el inicio del brote del Cordyceps. Y lo más traumante es que para él fue, pues ella la vio morir en sus brazos. Que pues esto provocó que Joel tuviera una evitación emocional. Se vuelve frío, distante, evita vínculos emocionales con otros personajes. No sé, o sea, siempre se mantiene distante. Trata de, incluso esto lo lleva a que sea violento y agresivo como forma de defensa. O sea, básicamente el que quiere evitar todo tipo de vínculos es precisamente por eso. Ha vivido, o más bien vivió este evento traumático que fue con la persona que más quería en el mundo y hay una cierta, pues sí, como les mencioné, hay una culpa y esto que evite el tener vínculos es por protegerse, por decir ya no quiero que esto vuelva a pasar, más o menos. Y lo expresa con violencia y agresividad. O sea, todo este enojo, todo este trauma, así lo representa, alejando a otros ya sea con agresividad o incluso en sus encargos, porque él es un contrabandista, los maneja con mucha violencia. También vemos en él como un efecto o un síntoma de su estrés postraumático la hipervigilancia. Siempre está alerta, desconfía de todo mundo, incluso de él y al principio, porque se enteran de que es una niña que está infectada y es como, hazte para allá, no la quiere tan cerca, porque no cree que ella realmente sea inmune. Pero muy por parte de eso es como, sí te voy a llevar, pero eres solo una carga, digámoslo así, eres solo un producto que tengo que llevar a cierto lugar, nada más. Y también existe la culpa del superviviente, que no se menciona mucho o que no se refleja como tal, pero sí se ve que por la actitud que tiene, por las decisiones que toma al principio, como que es, ¿por qué? ¿Por qué yo sobreviví? ¿Saben? Esto a raíz del trauma principal. Joel, Joel en un principio parece haber tenido un apego seguro con su hija Sara, pero después de su muerte empieza un duelo congelado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un duelo congelado? Si bien saben, en el duelo hay diferentes etapas, desde la negación, la ira, la negociación, la aceptación, y se puede regresar a cualquiera de ellas, pero en eso hablaremos en otro video. Pero en este caso hablamos de un duelo congelado, un duelo que no ha sido tratado, un duelo que para evitar el volver a sufrir, porque llevar un duelo de la forma correcta implica que va a haber sufrimiento. Para evitar todo eso decide dejarlo a un lado, lo hace a un lado, incluso al inicio con Ellie mantiene una distancia emocional, pero es funcional. O sea, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? Sí mantiene su distancia y todo, pero trata de que el juego de los roles que tienen que llevar sea funcional en el sentido de que tienes que hacer esto, tienes que obedecerme, tienes que seguir mis reglas y demás. Con el tiempo el vínculo con Ellie se transforma en un apego paternal. ¿Qué quiere decir? Que ya no simplemente es te tengo que llevar segura, no es te quiero segura, te quiero, pues se forma este vínculo, esta necesidad de ser un padre, algo que ya Joel tenía y que lo perdió. En el momento en el que Sara o su hija murió, para él se perdió prácticamente una razón por la que vivir. Entonces, en el momento en el que llega Ellie, revive esta paternidad y ahora quiere protegerla.
Pero, ¿de qué forma? Digamos que Ellie se transforma en su segunda oportunidad. Esa oportunidad que él tiene o de alguna manera ve para sanar, aunque no lo hace de la forma más saludable. Joel tiene un sistema de apego con Ellie como una figura significativa, pero este apego se vuelve posesivo. O sea, más que protegerla, tiene miedo a perderla. O sea, como si fuera por decirlo de alguna forma, como si fuera un objeto. Dicho de una forma muy burda, ¿no? No es simplemente que quiero que estés bien, es que yo tengo la obligación de cuidarte. Es más justo, es una posesión, es como yo te voy a proteger porque así tiene que ser. Justamente por eso les menciono que a lo mejor no es de la forma más sana el hecho de que Joel pues tenga este despertar paternal. Dentro de sus mecanismos de defensa podemos ver una represión. Borra emocionalmente el pasado, el desplazamiento, que como les digo, su violencia sobre los enemigos a los que enfrenta, es una forma de reflejar ese dolor interno que él carga. La negación, se niega a aceptar que Ellie puede tener otro destino con la decisión que toma. O sea, durante la historia, como sabemos, Ellie es ¿cómo se le dice? Es la clave para crear una cura. Pero para crear esa cura, Ellie tiene que morir. Entonces Joel la salva. Pero Joel, por este mismo duelo que tiene, se niega a que eso pase porque no puede perderla. Se vuelve posesivo en el hecho de que le niega su destino, por así decirlo, a Ellie por un deseo egoísta de que él tiene que protegerla. Y la racionalización justifica sus actos en nombre del amor y la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Justamente lo mismo. Él dice que protegió o que salvó a Ellie por amor, cuando más bien fue un deseo egoísta. Por eso se tiene mucho en debate la decisión que tomó. Pero, como les menciono, fue bueno, fue malo. ¿Qué es? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué fue justo y qué fue injusto? Claro que Ellie tenía pues un valor muy importante para la humanidad, pero Ellie nunca lo supo. Ellie nunca supo lo que le iba a pasar. Ellie no sabía que iba a morir. Ellie sabía que ella podía ser la clave, pero no sabía de qué forma. ¿Qué tal si no quería morir? ¿Qué tal si sí? Después, en la segunda entrega, nos dicen que quizá ella habría preferido morir para salvar a la humanidad. Pero ¿qué tanto era cierto que se podría crear esa cura? No lo sabemos porque Joel hizo lo que hizo. Joel tiene una brújula moral, pues sí, como que siempre está así. Eh, la base de su moral es el proteger sus vínculos afectivos más cercanos. O sea, está bien proteger a su familia, a pesar de todo lo que pase. Para Joel salvar a Ellie del quirófano donde iba a morir fue una decisión racional. No fue una decisión racional, sino afectiva e impulsiva, ligada al trauma original de perder a su hija. Ahora, psicológicamente Joel es un hombre con heridas profundas, no tratadas, como les digo, tiene un duelo congelado, un duelo que no ha sabido llevar. Ha sobrevivido como ha podido en un mundo que castiga la empatía. No es un psicópata ni es un villano clásico. Es un ser humano marcado por el trauma que elige el amor a una sola persona sobre la salvación colectiva. Porque su cerebro y su corazón ya no distinguen entre proteger y poseer. Vaya, Joel se muestra como uno de los personajes más humanos precisamente por eso. Porque, ¿qué pasaría si uno de nosotros viviera la situación o algo parecido a lo que él vivió?
¿podríamos lidiar con ello? ¿Haríamos las cosas diferentes? ¿Haríamos lo mismo que él? A final de cuentas, él en su afán de querer redimirse o de querer ser un buen padre, lo hizo a su modo. Y juzgarán y dirán lo que quieran, pero él lo hizo. A pesar de que le mintió a Ellie, trató de ser un buen padre o hizo lo mejor que pudo. Se dejó llevar, claro, por su brújula moral de proteger a sus seres queridos, pero eso es lo que hace un padre, ¿no? Protege a sus hijos. Y es, un padre es capaz, perdón, un padre es capaz de cargar con toda la culpa y con lo que fuera solamente porque sus hijos sean felices o vivan de la mejor manera. Pero justamente esto nos lleva a pensar qué tanto fue amor y qué tanto fue el querer redimirse del hecho de que no pudo proteger a su hija. Somos bastante buenos para juzgar a las personas, pero no tenemos esa empatía para pensar qué habríamos hecho nosotros en sus zapatos. Joe no es malvado, es un sujeto traumatizado, encerrado en un patrón de dolor no resuelto. Y en un mundo así, el dolor va a seguir pasando, el dolor va a seguir existiendo, como lo mencioné hace un momento, donde la empatía es castigada, donde no sabes si confiar en alguien o no. Imagínense vivir en un mundo así y con un trauma como el que él tuvo, claro que iba a elegir el camino de la violencia. Pero, ¿cómo trabajas esto? ¿Cómo trabajas un duelo así? ¿Cómo trabajas una emoción así en un mundo en el que el caos reina en cada esquina? Donde no sabes qué te puede pasar, donde no sabes si las personas que tienes a tu alrededor van a ser buenas o malas. Justamente por eso creo que los creadores eligieron este nombre, The Last of Us, o Lo último de nosotros, porque justamente es en este tipo de situaciones en las que los humanos sacamos nuestro verdadero ser, o más bien lo que yo quiero, lo que yo pienso es, pues, sacas lo que tienes que sacar para sobrevivir, porque quieres sobrevivir, quieres vivir. No es como que habrá personas que sí digan, sabes que yo me rindo, y eso es lo último de ellos. Pero hay personas que lo último de ellos es la violencia. O que lo último de ellos es proteger. O que lo último de ellos es sobrevivir simplemente. Para Joel, perdió todo. Perdió su razón de ser, su razón de vivir. Y justamente por eso él lo menciona. No importa lo que pase, debes encontrar algo por lo que vivir. Y él lo encontró en este camino. Y al encontrar a Ellie, su esperanza creció aún más. Eso que él creía perdido, revivió. Joel Miller es uno de los personajes más complejos en personalidad y más completos en describirnos el cómo es un humano. Por eso creo que es tan entrañable, por eso creo que es tan buen personaje de ficción. Y no, para mí Pedro Pascal lo ha interpretado de una forma muy bella en la serie live action. Pero bueno, dejando a un lado esto, dejando a un lado el fanatismo, tenemos justamente a un hombre con un tipo de estrés postraumático. Un hombre que ha tenido que enfrentar todo en un mundo lleno de mierda. Él es Joe Miller, nuestro personaje de hoy. Más adelante hablaremos un poco más sobre otros personajes. Y si quieren también podemos hacer un análisis sobre Ellie, porque también Ellie tiene bastante carnita de que sacar y más, y sobre todo más en la segunda entrega del videojuego, ahora ya adaptada a live action. Y por qué no, pues sí, podemos hacer un análisis sobre ella, de dónde viene este deseo
Bueno, ya lo verán en el siguiente capítulo. En este caso vimos a Joel Miller, el personaje, para mí, hasta el momento, yo opino, un personaje construido de la forma más humana posible. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Yevem, en todos lados, donde les estaré subiendo un poco más de contenido, resúmenes, clips y demás. Y espero que puedan apoyarme, darle like, compartir para que llegue más gente y no sé, coméntenme sobre qué otra cosa podemos hablar, ya sea un análisis sobre personajes, alguna serie, algunas cosas que quieran. Porque sí, justamente, estudié psicología y me gusta este tema y me gusta entrar en la cabeza de algunos, o al menos tratar de entender el por qué son escritos así o por qué actúan así algunos personajes. Y qué mejor manera de entender estos temas que con personajes, porque no se puede. ¿Quién dice que no? Pero en fin, eso fue todo. Muchas gracias y esto fue Sí que lo necesito. Hasta la siguiente.